está mencionando que debo de calcular el área, que esto sería el primer reactivo, calcular el área. También necesito calcular el perímetro, llevan 2, calcular los ángulos internos y la mediana. Entonces cada uno de estos vale 2 puntos, así que dependiendo de lo que hayan hecho, ahorita les voy a explicar cómo califiqué, bueno, bien cómo voy a calificar porque no he calificado sus exámenes, y de ahí que tengan una manera de poder observar cómo fue lo de su calificación, ¿no? Entonces vamos a comenzar primeramente con el perímetro. Dejen mover tantito esto. Ok. Y entonces, primeramente vamos a... Dejen recibo otra de sus compañeros. Ah, no, hay nadie. Entonces, vamos a calcular el perímetro. Y para calcular el perímetro, vamos a utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos. En el examen me dijeron que si lo podían hacer todo así al parejo, ¿no? Y la idea pues es que pues si lo hayan hecho así para haber ahorrado espacio. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la primera fórmula? Yo, 38. Dime 38. Abscisa de A menos abscisa de B, bueno, raíz cuadrada. Ajá. Menos abscisa de B al cuadrado más ordenada de A menos ordenada de B al cuadrado. Al cuadrado. Y obviamente esta es la distancia del punto A al punto B. Entonces, de manera similar, las otras fórmulas pues eran las mismas, ¿no? Entonces, la distancia del punto B al punto C es la abscisa de B menos la abscisa de C elevado al cuadrado más la ordenada de B menos la ordenada de C elevado al cuadrado. Aquí es raíz cuadrada. Y lo mismo con la otra distancia, que es la distancia del punto A al punto C, donde esto va a ser la abscisa de A menos la abscisa de C elevado al cuadrado más la ordenada, más la ordenada de A menos la ordenada de C elevado al cuadrado. Y esto lo obtenemos la raíz cuadrada. Entonces, una vez que hicimos eso, pues ya sabemos que el siguiente concepto que debo de aplicar, pues simplemente va a ser una sustitución. Entonces vamos a realizar la sustitución. Y saben que la sustitución es reemplazar. No conlleva mayor grado de complejidad. Dejen, recibo otro de sus compañeros. Ok. Entonces, de aquí me va a quedar que la distancia del punto A al punto B es la abscisa de A, que estoy viendo que es menos 3, menos la abscisa de B, que es 2. Esto lo elevo al cuadrado. Y luego le sumo la ordenada de A, que es menos 2, menos la ordenada de B, que es menos 1. Entonces hay que cambiar los símbolos de agrupación para que sea uno corchete y el otro sea redondo. Y de ahí hay que obtener la raíz cuadrada. Y luego, lo mismo para la distancia del punto B al punto C, es la abscisa de B, que es 2, menos la abscisa de C, que es 3, elevado al cuadrado. Y de ahí le estoy sumando la ordenada de B, que es menos 1, menos la ordenada de C, que es 5, elevado al cuadrado, en raíz cuadrada también. Y luego nos vamos a la distancia del punto A al punto C, que es la abscisa de A, que es menos 3, menos la abscisa de C, que es 3. Esto es elevado al cuadrado, más la ordenada de A, que es menos 2, menos la ordenada de C, que es 5. Y esto lo elevamos al cuadrado, raíz cuadrada. Y a partir de ahí, pues sigue el siguiente concepto. Y el siguiente concepto sabemos que es jerarquía de operaciones para decidir cuál es la operación que voy a hacer primero. En este caso, pues es la de los símbolos de agrupación, la que tengo los símbolos de agrupación, y aquí me doy cuenta que tengo dos números negativos. Debido a esos dos números negativos, pues ya sabemos que lo que tenemos que hacer va a ser la ley de la suma, porque son signos iguales, y sabemos que con signos iguales se va a dejar el signo que prevalece, y de ahí
hago la suma de los dos números. Entonces este 3 más este 2 me da un 5. Este va a quedar elevado al cuadrado. Y entonces me doy cuenta que de una vez lo que puedo hacer es aplicar la definición de potencia. Así que aquí le agregamos de una vez la definición de potencia, que es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, si me dio un menos 5 por la ley de la resta, elevado al cuadrado, pues me va a quedar aquí un 25. Ahí. Me va a quedar un 25. Déjenme ver un poquito esta distancia para que se aproveche más el espacio. Y entonces hago lo mismo con la otra. Si se dan cuenta aquí, lo que me topo es que hay una multiplicación de signos. Entonces el concepto que se debe de agregar aquí precisamente es la ley de los signos. Que sabemos que si se multiplican o dividen signos iguales, el resultado es positivo, y si se multiplican o dividen signos diferentes, el resultado es negativo. Por lo tanto, aquí me va a dar un más, porque este menos por menos me da un más. Y observo que uno va a ser un signo positivo y el otro va a ser un signo negativo. Por lo tanto, ya no voy a utilizar la ley de la suma, sino utilizo la ley de la resta, donde dice que si son signos diferentes, se deja el signo del número mayor y se hace la resta entre los dos números. Por lo tanto, nada más de verse, me doy cuenta que este es un 2, este debe ser el signo mayor. Perdón, este es el número mayor, por lo tanto es negativo. Hago la resta del 2 y el 1, me queda 1, quedándome menos 1. Y por la definición de potencia, al multiplicar menos 1 por sí mismo dos veces, pues me sigue quedando 1. Por lo tanto, aquí me queda más 1, raíz cuadrada. Lo mismo hago con la distancia del punto B al punto C. Aquí es una ley de la resta, se deja el signo negativo. El 3 menos 12 me da 1 y menos 1 al cuadrado, o al multiplicar el menos 1 por sí mismo dos veces es 1. Y de aquí es ley de la suma, como ya lo habíamos dicho, se deja el signo negativo, se suman los números, que me da 6, y menos 6 multiplicado por sí mismo dos veces, pues me da el 36. Entonces aquí es más 36, le calculo raíz cuadrada. Y por último la distancia del punto A al C, aquí es lo mismo, utilizo la ley de la suma, se deja el signo negativo porque es el que prevalece, 3 más 3 me da 6, y menos 6 al cuadrado, aquí voy a tener un 36, y luego le sumo, aquí también es ley de la suma, se deja el signo negativo, 2 más 5 me da 7, y menos 7 multiplicado por sí mismo dos veces, tal cual dice el exponente, pues me da un 49. Entonces a partir de ahí, pues ya lo que debo de hacer en lo de los conceptos es nuevamente la jerarquía de operaciones, y de esa jerarquía de operaciones es para saber si primero hago la potencia, perdón, primero hago la raíz o primero hago la suma. Sabemos que el radical es un paréntesis, por lo mismo, lo primero que hago son las operaciones que están adentro del paréntesis. Y aquí me doy cuenta que los dos son positivos, los dos son positivos, los dos son positivos. Por lo tanto, en los tres casos voy a utilizar la ley de la suma, porque se tiene el mismo signo. Se va a dejar el signo que prevalece, que es el positivo, y se suman los números. Por lo cual, aquí me va a quedar que la distancia del punto A al punto B va a ser la raíz de 26. En la siguiente es lo mismo. Es aplicar nuevamente la ley de la suma, y si aplico la ley de la suma, entonces me va a quedar que aquí la distancia del punto B al punto C es la raíz de 37, y por último tengo la distancia del punto A al punto C, que es 9 más 6 me da un 15, llevo una, y este 4 con este 3 me da 7, y con el otro me da un 5, y ya tengo 85. Entonces lo único que me hace falta pues precisamente es calcular el perímetro, porque es lo que me están pidiendo. Entonces vamos a calcular el perímetro, y para calcular el perímetro sabemos que es la suma de las tres distancias, pero si ustedes observan, tenemos que verificar si se puede racionalizar. Si yo pienso en el 26 tiene mitad, la mitad es 13, pero el 13 es primo, por lo tanto no hay un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé los factores, o sea, no puedo obtener la raíz cuadrada. Por lo tanto, este no se racionaliza. El 37 es un número primo, así que pues no, ni siquiera buscarle. Y el 85, ahí sí hay más posibilidades, porque el 85 sabemos que es divisible entre 5. Entonces si lo divido entre 5, aquí me toca 1, sobran 3. Es un 35 entre 5 me da 7.
y este 17 también es primo, por lo tanto, como ninguno se puede racionalizar, entonces el perímetro yo ya puedo decir que es la raíz de 26 más la raíz de 37 más la raíz de 85 y ya con eso estoy calculando el perímetro. Obviamente hay que hacer la especificación que estas son unidades. Hasta aquí tiene importancia el decir que son unidades, porque anteriormente, si bien es cierto, estoy calculando distancias, pero como era el cálculo previo, no era tan necesario que aquí hubieran escrito unidades. Si lo escribieron está bien, si no lo escribieron, pues también está bien. Entonces, ahora, para la puntuación, acuérdense que les había dicho que esto valía 2 puntos, el perímetro vale 2 puntos, por lo tanto, yo hago lo siguiente, me doy cuenta que es un paso, que son 2 pasos, que son 3 pasos, que son 4 pasos y que son 5 pasos de los que yo estoy realizando. Entonces, haciendo la comparación que lo que ustedes hayan hecho, como son 5 pasos entre 2, pues resulta que aquí cada paso tiene un valor de 4 puntos para cada paso. O sea, si hicieron bien o se plantearon bien estas 3 fórmulas, pues tienen punto 4. Si no las plantearon bien, pues estaría haciendo la parte proporcional. Acuérdense que había que escribir los conceptos y había que escribir la aplicación del concepto, que eso venía en las instrucciones de la evaluación, ¿no? Por eso era importante que escribieran los conceptos. Entonces, con eso ya quedan los primeros 2 puntos de este ejercicio. Y pues vamos al siguiente, que es el área. Se pudieron haber ido por el área, o lo que yo vi es que la gran mayoría se iba por los ángulos internos. Entonces, vámonos por los ángulos internos para que continuemos con la elaboración del reactivo. Y entonces, si me voy por los ángulos internos, pues lo primero que debo de hacer es precisamente calcular las pendientes. Así que vamos a calcular. El orden no importa, ¿eh? Se pudieron haber hecho primero el área, luego el perímetro, como ustedes quieran, ¿no? Lo importante es que cada una de esas preguntas vale 2 puntos. Vamos a calcular pendientes. Y si vamos a calcular pendientes, vamos a llevarme estos datos, porque si no voy a estar como que sufriendo mucho. Entonces, ahí. Estos 3 datos me los traigo para acá para que los tenga más a la mano. Ay, no aparece. No, no quiere. A ver, entonces espérenme. Déjenlos captura de por acá. Porque CAB. es el ángulo CAB. No, no es el ángulo CAB. Va de nuevo. Aquí hay una manecilla. Aquí tengo la otra manecilla. Esta manecilla parece que apunta al 2. Esta al 1. Entonces el sentido debe ser en sentido contrario, o sea, en orden descendente, del 2 a 1. Y eso implica que debo de empezar por B, luego me voy a A y luego me voy a C. Por eso recibe ese nombre, el BAC. Eso implica que la pendiente 1 es la del lado inicial, que es la pendiente de A a B. Y aquí vamos a tener una pendiente 2, donde la pendiente 2 va a ser este lado final, que es la pendiente de A a C. Y luego me voy con el otro ángulo. Y el otro ángulo vamos a marcarlo este. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese ángulo? Primero dígame su número de lista. 38. Dime 38. ABC. Es el ABC. ABC. No, no es el ABC. 43. Dime 43. CBA. Ok, 43 es el CBA. Entonces se llama medida del ángulo CBA. Ahí, del ángulo. Medida del ángulo CBA. Ahora, ¿cómo supo su compañera que era el CBA? Déjenlo marco aquí. Este es el ángulo en verde. Este es el ángulo en azul.
Este es el ángulo en azul. Y entonces para el ángulo en verde, lo que yo voy a tener es que esta es una manecilla partiendo de B. Esta es la otra manecilla. Por lo tanto, esta parece que apunta al 8, esta parece que apunta al 1. Entonces, si yo digo 8, 9, 10, 11, 12, pues iría en orden ascendente. Entonces, el orden descendente es del 1 al 8. Ya sé que parece que crece, ¿no? Del 1 al 8. Pero hay que considerar que por aquí está el 9, por aquí el 10, por aquí el 11 y por aquí el 12. Entonces va de regreso, o en orden descendente, del 12 al 11, del 11 al 10, del 10 al 9, etc. Por eso recibe el nombre que me dijo su compañera, donde yo comienzo por este lado, que es el CB, y luego termino en BA. O sea, comienzo con C, luego con B y luego con A, que es tal cual me lo había dicho primero, CBA. Y de ahí nosotros podemos decir que entonces, en este caso, la pendiente 1 va a obedecer a este lado, que es la pendiente de CB, y la pendiente 2 va a obedecer a este lado, que es la pendiente de A a B. Y por último, me voy con el último vértice, que es este vértice, el vértice C. ¿Y alguien me puede decir cómo se llama ese ángulo del vértice C? Yo, 38. Dime 38. BCA. Es el BCA. Pues no, no es el BCA. 43. Dime 43. ACB. Es el ACB. Medida del ángulo ACB. ¿Y cómo supo que es el ACB? Bueno, otra vez. Tomando en cuenta el centro del reloj, aquí hay una manecilla y aquí hay otra manecilla. Esta manecilla parece que apunta al 8 y esta parece que apunta al 7. Acuérdense de su carátula del reloj. Entonces, como es en orden descendente, es del 8 al 7. Por eso comenzamos en A, comienza en A, luego se va al vértice que es C y luego termina en B. Y por eso se llama la CB. Y de ahí, otra vez, tenemos que determinar cuál es la pendiente 1. Y la pendiente 1, pues precisamente son estos dos primeros, que es la pendiente AC. Acuérdense que el ángulo va hacia allá, por eso comienzo con AC. Y luego la pendiente 2 pertenece al otro, que es la CB, o también lo pueden ver de aquí, ¿no? Que es la segunda parte. La pendiente de CAB. Ok. Y ya con eso, pues ya lo único que hace falta es la fórmula. Entonces hay una fórmula para el ángulo entre rectas. ¿Y alguien me puede decir cuál es la fórmula para el ángulo entre segmentos o rectas? Yo, 30. Dime 30. Tangente de alfa es igual a la pendiente 2 menos la pendiente 1 sobre 1 más pendiente 2 por la pendiente 1. Ok, 30 me dijiste, ¿verdad? Sí. Sale. Entonces, pues ya simplemente si ya tenemos la fórmula, ahí no puedo decir que sustituyo dependiendo de cuál es el ángulo, porque pues es el mismo, o sea, es el mismo M2 y M1. Entonces, con una vez que hayan escrito la fórmula es más que suficiente. Entonces vamos a hacer la sustitución, que sabes que la sustitución simplemente es reemplazar de acuerdo a lo que estoy viendo. Y de ahí entonces vamos a tener que este ángulo, que ya saben cuál es el ángulo, precisamente es el que tengo arriba, va a ser pendiente 2, que es la pendiente de AC. Y la pendiente de AC, por ley de los signos, pues sabemos que esta es 7 sextos. Y de ahí le vamos a restar, la pendiente 1, donde la pendiente 1 es la de AB, y por ley de los signos aquí es un quinto. Y eso lo voy a dividir entre 1 más la pendiente 2, donde la pendiente 2 ya habíamos dicho que es AC y AC 7 sextos, multiplicado por la pendiente 1 y la pendiente 1 habíamos dicho que es AB, que este es un quinto. Entonces estamos realizando la sustitución, pero me doy cuenta que de una vez puedo aplicar otro concepto. ¿Alguien se acuerda cuál es el otro concepto que puedo aplicar para que la operación sea más rápida? Fracciones parciales. No, 38. no.
concepto de primaria. Y el concepto de primaria se llama múltiplos. Y múltiplos precisamente es para que quede el mismo denominador. Por lo tanto, para que quede el mismo denominador, este 6, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 5. Por 5. ¿Qué número de lista eres? 35. Ok. Y de una vez 35. Este 5, ¿por cuánto hay que multiplicarlo? Por 6. Ok, va que va. Gracias. Entonces acuérdense que el concepto de múltiplo es que multiplico el numerador y multiplico el denominador. Y aquí el otro detalle es que este 1 no lo puedo dejar como 1 porque sería más tardado. Entonces ahí utilizo otro concepto. ¿Se acuerdan del concepto? ¿Expresar en números racionales? Ok, ¿qué número de lista eres? 42. Ok. Entonces expresamos en números racionales. Dejen apunto el número de su compañera, 42. Expreso en números racionales y entonces en lugar de decir 1, ¿qué escribo? 30 sobre 30. Ok, ¿quién dijo 30 sobre 30? ¿Qué número de lista eres? 42. 42. Ok, va que va. 42. Y de ahí pues es lo mismo para las otras, o sea, exactamente los mismos conceptos. Así que para el otro ángulo sabemos que vamos a estar utilizando la misma alfa. Aquí ya cometí una imprecisión porque me hace falta espacio. Disculpen. Me falta escribir tangente. ¿Por qué no quiere? Ya quiso. Ok. Entonces, aquí le escribimos tangente de alfa. Tangente de alfa es... Y lo mismo para esta. Aunque estamos manejando la misma letra alfa, pues sabemos que son ángulos diferentes. Ya los declaré arriba. Entonces aquí la M2 es la de AB. Y la de AB dijimos que es un quinto. Dijimos que es un quinto. Y le vamos a restar la pendiente 1, donde la pendiente 1 es la de CB. Y la de CB es 6. Aquí es un 6. Acuérdense que por ley de los signos, menos entre menos me da más. Y luego aquí es 1 más pendiente 1, que es, perdón, pendiente 2, que es un quinto, por la pendiente 1, que es 6 sobre 1. Y entonces, bajo el mismo concepto de múltiplos, díganme por cuánto hay que multiplicar a este 5. Por 1. ¿Qué número de lista eres? 38. Ok, y de una vez, tu 38, dime por cuánto hay que multiplicar a este 1. Por 5. Ok, multiplico por 5, multiplico por 5. Y alguien me puede decir, este 1 entonces, ¿cómo lo escribo? Como 5 sobre 5. 5. Ok, ¿quién dijo 5 sobre 5? Yo, número 45. Ok, 5 entre 5. Entonces, número 45. Y de ahí, pues ya quedó. Y hacemos lo mismo con el tercero. Con el tercero otra vez tenemos la tangente del ángulo alfa, que es igual a M2, donde M2 ahora es la de CB. Y la de CB ahora es 6. 6 entre 1. Le resto la pendiente 1, que es la de AC. Y la de AC sabemos que es 7 sextos. Aquí es 7 sextos. Y lo voy a dividir entre 1 más 6 sobre 1 por 7 sobre 6. Y entonces va de nuevo. Díganme por cuánto tengo que multiplicar a este 1. Por 6. Por 6. Por 6. ¿Quién fue la primera que me dijo 6? 45. 45, sale bien. Entonces multiplico por 6, también multiplico por 6 Chivela, te voy. arriba. Y este 6, ¿por cuánto lo multiplico? Número 45, ¿me dijiste? Por 7. Pues no, no es por 7. Aquí es por 1. Por 1, ¿no? Ajá, por 1. Y ahora alguien díganme, este 6, este 1, ¿cómo lo considero? Perdón. 6 Como sobre 6. 6. Ok. 6 sobre 6. ¿Quién dijo 6 sextos al principio? 35. 35, sale bien. Ok. Y entonces ya de ahí, pues ya
hacen las cosas más simples porque simplemente debo de hacer las respectivas operaciones. Entonces se van a dar cuenta que pues necesito aplicar la respectiva jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a hacer primero. Y la jerarquía de operaciones me dice qué es lo que debo de hacer en los signos de agrupación, que es la raya de fracción. Eso implica que aquí observo que tengo el mismo denominador, que es 30. Así que tengo que la tangente de alfa es mismo denominador, que es 30. Y aquí tengo un 35 menos un 6, donde obviamente eso me lleva a la ley de la resta. Ley de la resta. Y si hago la ley de la resta, me va a quedar un 35 menos un 6, que eso es un 29. Y en el denominador, pues hago la multiplicación. Eso es por jerarquía de operaciones. Me va a quedar un 7. Y como los dos son positivos, ya no se utiliza la ley de la resta, sino vamos a utilizar la ley de la suma. Y si utilizo la ley de la suma, entonces vuelve a quedar el mismo denominador, donde el mismo denominador es 30. Y aquí este 7 más este 30, tengo un 37. Hacemos lo mismo para la otra. En la otra tengo una tangente de alfa, donde aquí voy a tener quintos, al igual que tanto en el Profesor, numerador. Dime. que no está mal, es 35 menos 6 daría 29 y usted puso 26. Ah, sí, cierto, tiene razón. Dios te pague. 29. Merci beaucoup. Aquí son 29. Disculpen, ando distraído. Y por acá hacemos lo mismo. Hago la multiplicación de este 1 por 1, que es 1. Este 6 por 5, que es 30. Pero como uno es positivo y otro es negativo, me va a quedar negativo. Por la ley de la resta se deja el signo del mayor. Y ese 30 menos 1 me queda un 29. Y lo divido, aquí tengo un 5, aquí tengo un 6, como los dos son positivos, es ley de la suma. Y tengo aquí un 11. Y por último, dejen, arreglo esta raya de fracción, porque se fue muy grande. Dejen, permita entrar a otro compañero. Ok. Y en la última hago lo mismo, tengo una tangente de alfa, donde la tangente de alfa va a obedecer a lo mismo. Aquí tengo un positivo, aquí tengo un negativo. Se utiliza la ley de la resta, se deja el signo del número mayor, que es positivo. En los dos casos aquí tengo, perdón, tanto en el numerador como en el denominador tengo sextos. Aquí son 36 y si le resto 7 me queda un 29. Y acá tengo un 6 y tengo un 42, por lo tanto por la ley de la suma me queda un 48. Y entonces decíamos que pues ahí lo que continúa es jerarquía de operaciones, pero como nos estamos dando cuenta que tienen el mismo denominador, sabemos que al multiplicar producto de extremos entre producto de medios, pues va a resultar que este 30 va a ser dividido entre ese 30, por lo tanto me da la unidad. Lo mismo aquí, el producto de extremos entre el producto de medios va a implicar que este 5 entre este 5 me da la unidad. El igual aquí, este producto de extremos entre este producto de medios me va a implicar que este extremo entre este medio me va a dar la unidad. Así que realizando la respectiva... Aquí no podemos hablar de jerarquía de operaciones porque solamente hay divisiones. Entonces, como nada más hay divisiones, lo que debo de pensar básicamente es en la división de números racionales. Vamos a hacer la división de números racionales. Y con la división de números racionales, de una vez puedo aplicar el concepto de función inversa. ¿Se acuerda alguien que dice el concepto de función inversa? Cambiar datos por resultado. Ok, exacto, es intercambiar datos por resultados. Por lo tanto, a mí aquí me va a quedar que el ángulo alfa perteneciente a BCA, aquí es conveniente escribirlo. Aquí vamos a decir que la medida del ángulo BAC, la medida del ángulo BAC
es el arco cuya tangente es 29 entre 37. ¿Quién me dijo lo de función inversa? ¿Qué número eres? 5. Ok, el 5. Y de aquí también tenemos la medida del ángulo CBA. La medida del ángulo CBA es el arco tangente, el arco cuya tangente es menos 29 entre 11 o menos 29 onceavos. Las dos están bien. Y por último, la medida del ángulo ACB. La medida del ángulo ACB es el arco cuya tangente es 29 entre 48. En ninguno de los tres casos se puede simplificar la fracción. Por lo tanto, con que lo hayan dejado así, pues ya es más que suficiente, ¿no? Acuérdense que no pueden utilizar calculadora, por eso no podían llegar a grados, minutos y segundos, aunque lo hicimos en clase. Bueno, ahora vámonos a la altura. Y para la altura, entonces yo debí de haber decidido entre alguna... disculpen. Aquí se me pasó. Recuerden que para los ángulos también este valía 2 puntos. Y si valía 2 puntos, entonces fue un paso que es las pendientes, 2 pasos que es la sustitución, 3 pasos que es jerarquía de operaciones, cuarto paso decidir cuáles eran, quinto paso la fórmula, sexto paso la sustitución, séptimo paso la jerarquía de operaciones y octavo paso llegar al respectivo ángulo. Entonces, como eran 8 pasos y valía 2 puntos, entonces para este segundo ejercicio, antes habíamos dicho que era 0.4 cada paso. Aquí déjenlo, lo remarco. En el caso del perímetro era 0.4 cada paso. Y aquí al ser 8, entonces es aproximadamente de 0.2 cada paso. Que es lo que valdría, ¿no? Obviamente cada paso contiene a las 3 que estoy calculando, ¿no? Bueno, entonces vámonos al área, que sería aquí la que continúa. Déjenme ver dónde dejé un cuadro de texto. El área, sabemos que el área, aquí es importante que lo diga, el área de un triángulo es la mitad de la base por la altura. Acuérdense que esta es la fórmula para calcular el área. Sabemos que existe una estrategia que se basa en matrices, pero esa es de aritmética. Y la estrategia que se basa en matrices, que se llama la fórmula de Ohm, esa es una estrategia aritmética y no estamos en aritmética, estamos en geometría analítica. Por lo mismo tenían que utilizar la fórmula de área del triángulo, es un medio de la base por la altura. Si alguien utilizó la fórmula de Ohm, pues eso es aritmética y no estamos calificando aritmética. Por lo tanto, esa fórmula solamente es para comprobar, no es para calcular. Si alguien la utilizó, pues solamente fue para comprobar su resultado, pero no para calcularlo, porque había que calcularlo de acuerdo a la fórmula que vimos en clase. Acuérdense que mencioné que se deben utilizar los conceptos utilizados en clase y precisamente era utilizar la fórmula de área es igual a base por altura sobre 2. Entonces, una vez que ya determiné cuál era la base, pude haber utilizado cualquiera de las 3 bases. Entonces, ahora lo que me hace falta es calcular la recta. Calcular la recta que contiene a la base. Y la recta que contiene a la base, pues precisamente es la que pasa por los puntos AB. Entonces, ¿alguien se acuerda de cuál es la fórmula para calcular la recta cuando tengo 2 puntos? 30 30, dime 30. es la ordenada de cualquier número de la recta menos la ordenada, en este caso de A, es igual a la ordenada de B menos la ordenada de A sobre abscisa de B menos abscisa de A por abscisa de cualquier número de la recta menos abscisa de A. Ok, gracias. Sale bien. Entonces, ya que tengo la forma 2 puntos, que precisamente así se llama, entonces lo único que hay que hacer es sustituir.
Y entonces hacemos la sustitución, sustituir. Y si hacemos la sustitución, pues sabemos que esto es la ordenada de cualquier punto que pasa por la recta menos la ordenada de A, que en este caso es menos 3, y ahí es la ordenada de B, que es menos 1, menos la ordenada de A, que es menos 2, dividido entre la abscisa de B, que es 2, menos la abscisa de A, que es menos 3, y eso va a ser multiplicada por la abscisa de cualquier punto que está sobre la recta, menos la abscisa de A, que es menos 3. Recuerden que precisamente se estaba evaluando a los conceptos que habíamos visto en clase, y este es uno de los conceptos. Acuérdense que habíamos visto todas las formas de la recta, y de hecho en el examen no les pregunté todas las formas de la recta. La única que les preguntaba en este primer reactivo precisamente era la forma 2 puntos, ¿no? Por eso era importante que lo hicieron utilizando la fórmula que aprendieron en la primaria, 10 medio de la base por la altura, y no utilizar la forma de Herón, que pues esa, pues sí está padre para aritmética, ¿no? Pero pues no estamos en aritmética, estamos en geometría analítica. Entonces de aquí lo que continúa, sabemos que es la respectiva jerarquía de operaciones. Y con la jerarquía de operaciones observo que primero debo de hacer las operaciones que están entre los símbolos de agrupación, que aquí hay una ley de los signos, y debido a esa ley de los signos, pues hay que escribirla como parte de los conceptos. Si se multiplican o dividen signos iguales, el resultado es positivo. Por lo tanto, ahí son positivos. Luego me doy aquí también, por la ley de los signos, me doy cuenta que son positivos. Y ahora el detalle es si puedo hacer esta suma y si puedo hacer esa suma. Me doy cuenta que no puedo hacer la suma porque precisamente reviso el concepto de términos semejantes, y con términos semejantes me doy cuenta que no puedo realizar la operación. Entonces, como no puedo realizar la operación, me sigo con esta ley de los signos. Esta ley de los signos me da también positivo. Eso sí los puedo sumar por términos semejantes. Y como los dos son positivos, entonces voy a utilizar la ley de la suma. Y si utilizo la ley de la suma, sabemos que aquí me va a dar un 5. Y este 5 puedo realizar de una vez la operación inversa en el otro miembro. Si aquí está dividiendo, la operación inversa en el otro miembro es que multiplique. Por lo tanto, vamos a realizar la operación inversa en el otro miembro, y la operación inversa en el otro miembro es una multiplicación. Por lo tanto, este 5 va a multiplicar al primer elemento de la suma y al segundo elemento de la suma. Eso precisamente recibe el nombre de propiedad distributiva, porque se distribuye la multiplicación sobre todos los elementos de la suma o de la resta. Por lo tanto, aplicando todos esos conceptos, me va a quedar que esto es 5y más 15 igual, aquí también hacemos ley de los signos, me da positivo, este es negativo, por lo tanto en lugar de utilizar la ley de la suma, aquí debemos de agregar que es la ley de la resta, y al igual que lo que hicimos anteriormente, pues este resultado que me va a quedar más 1, disculpen, va a multiplicar al primer elemento de la suma y al segundo elemento de la suma. Eso se llama propiedad distributiva, que ya lo habíamos dicho. Entonces aquí es positivo, como son signos diferentes se deja el signo del mayor, que es positivo. Hago la resta del 2 y el 1, quedándome 1. Por lo tanto el 1 multiplica a los dos elementos de la suma, y entonces aquí me queda un x más 3. Y entonces me doy cuenta en esto que acabo de hacer, que lo que acabo de obtener, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre tiene esto? Todo bien. Acuérdense que esto se llama ecuación. Todavía no se llama ecuación de la recta. Se llama ecuación porque son igualdad entre miembro izquierdo y miembro derecho y hay operaciones entre términos. Pero resulta que esto todavía no se llama ecuación de la recta, porque debo de expresar el resultado en qué forma. ¿En la forma general? ¿Qué número de lista eres? 42. Ok, entonces debe expresar en la forma general, y sabemos que para la forma general debe de estar igualado a 0. Por lo tanto, el concepto que hago es realizar la operación inversa
en el otro miembro. Y si realizo la operación inversa en el otro miembro, tenemos que dejar a las x positivas, por lo tanto va a quedar en el miembro derecho. Así que es una x, aquí está sumando, la operación inversa en el otro miembro es menos y. Luego me doy cuenta que el 15 y el 3 son términos semejantes. Y como son términos semejantes, ahí sí puedo hacer operaciones entre términos. Y en esos términos semejantes, resulta que al realizar la operación inversa, este es positivo, la operación inversa es una resta. Al ser una resta me van a quedar signos diferentes. Y si me quedan signos diferentes, eso implica que como este va a ser negativo haciendo la operación inversa en el otro miembro, ya no voy a utilizar, perdón, el concepto que voy a utilizar es el de la ley de la resta. Si tengo dos números con diferentes signos, se deja el signo del mayor. En este caso, este es el mayor. Al realizar la operación inversa me queda negativo, se deja el signo negativo. Se hace la resta del 15 y del 3, quedándome un 12. Y como todo queda en el miembro derecho, el 0 queda en el miembro izquierdo, pero yo no lo quiero en el miembro izquierdo. Por lo tanto, ¿qué concepto aplico? ¿Propiedad reflexiva? Ok, las dos personitas que me dijeron propiedad reflexiva, ¿qué número de lista son? 46. 42 y 46, dale pues. Entonces, lo que aplico, como me dijeron sus compañeras, es precisamente la propiedad reflexiva. Y sabemos que la propiedad reflexiva me dice que todo es igual a sí mismo, por lo tanto puedo escribirlo indistintamente en el miembro derecho o en el miembro izquierdo. Y entonces ya me queda que... permítanme, aquí me va a quedar que x menos 5y menos 12 es 0. Es 0. Y ahora sí, ya estoy en la posibilidad de poder hacer el cálculo de la altura, donde la fórmula que voy a utilizar precisamente es la fórmula, déjenlo bajo tantito, para que me quede mejor. Es la fórmula de un punto a la recta. ¿Alguien sabe la fórmula de un punto a recta? La distancia de un punto a recta. Yo, Dime, 38. dime 38. Distancia del lado... Bueno, el chiste es igual a valor absoluto de AX más BY más C sobre raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Ok, alguien que me lo pueda decir. ¿Eres 46? 38. Ok, alguien que me la diga mejor porque me la dijo muy escuetamente. Ok, entonces la distancia de la recta que contiene a B al punto C es el coeficiente en la forma general de la recta por la abscisa del punto C, porque es el que me hace falta. El coeficiente en la forma general de la recta de la ordenada por la ordenada del punto C más el término independiente en la forma general de la recta, dividida entre el coeficiente del término lineal en X en la forma general de la recta, más el coeficiente del término lineal de Y en la forma general de la recta. Ahí ya sé que esa fórmula les había dicho, no es la más complicada, es la que tiene más grado de conceptualización, pero pues no está tan complicada, ¿no? Solamente es como que repasarla. Entonces, al sustituir, sabemos que ya no se llama distancia de una recta a un punto, sino ya se llama la altura. Y entonces este va a ser el valor absoluto de 1, que es el coeficiente, por la abscisa del punto C, que es 3, más el otro coeficiente, que es menos 5. Entonces ya no es más, sino es menos 5, que multiplica la ordenada del punto C, que es 5. Y luego le sumo el término independiente, que en este caso es menos 12, dividido entre 1 al cuadrado más el coeficiente, que es menos 5 al cuadrado, y esto en raíz cuadrada. Y como dijo su compañera, pues eso es valor absoluto.
Eso es de valor absoluto. Y entonces después de la sustitución, como son operaciones, continúa la jerarquía de operaciones. Y en la jerarquía de operaciones sabemos que primero se hacen las operaciones que están entre paréntesis. Por lo tanto me va a quedar que la altura va a ser igual. Aquí me da un 3, aquí me da un 25, aquí me da un menos 12. Y entonces simplemente vamos a utilizar, por falta de espacio lo voy a dejar apropiado. Aquí voy a utilizar la ley de la suma y la ley de la resta. Los dejo así porque ya no me queda mucho espacio. Y entonces aquí me da 25, aquí me da 12. Por ley de la suma me queda menos 37. Y ese menos 37 por ley de la resta me va a quedar un menos 34. Este es un menos 34. Entre este 5 al cuadrado me da este 25. Este es 1 al cuadrado me da 1. Y aquí me queda la raíz de 26. Como es valor absoluto, le quitamos el signo. Y aquí me va a quedar que estos son unidades. Y por último, disculpen que lo haga aquí en este pedacito, ya lo único que hago es sustituir en la fórmula. Y si sustituyo en la fórmula, el área, ya con el área, como ya tengo la base y la altura, pues sustituyendo me queda que esto es un medio de la base que la habíamos elegido desde el principio, que es raíz de 26. Y la altura que también es, curiosamente, en el denominador raíz de 26. Era lo que les decía, que casi siempre la misma raíz me da tanto en el numerador como en el denominador. Y entonces aquí al hacer la respectiva jerarquía de operaciones, dejen recibir otro compañero, al hacer la jerarquía de operaciones, sabemos que esto, aquí esta raíz de 26 entre raíz de 26 me da la unidad, y este 34 entre 2 me queda 17. Por lo tanto, el área es de 17 unidades cuadradas. Vuelvo a repetir, estamos en geometría analítica y por eso los conceptos que están evaluando son los que enseñamos en geometría analítica, que era precisamente la forma dos puntos, que era precisamente cómo llegar a la forma general de la recta, que era la forma de la distancia que hay de un punto a una recta, la respectiva fórmula del área. Y por eso, insisto, ¿no? Como no estoy calificando aritmética y la forma de Ohm es aritmética, pues esa no era posible utilizarla aquí. Entonces, nuevamente, esto no son datos, esto no, pues, se puede decir que es un procedimiento. Aquí es un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos, 8 pasos, 9 pasos. Entonces, básicamente aquí también resultaría que como vale 2 puntos el ejercicio, pues estaríamos diciendo que cada paso tiene un valor de 2 puntos. Entonces, al igual que en la otra, aquí cada paso vale 2 puntos. Y obviamente, pues dependiendo de lo que hayan hecho ustedes, hago una respectiva proporción para ver cómo queda, ¿no? Y por último, me estaban pidiendo la mediana que pertenece al vértice A. Entonces, la mediana que pertenece al vértice A, acuérdense que ahí la mediana es el segmento que une al punto medio con el vértice opuesto. Por lo tanto, lo que yo debí de haber hecho, pues es eso, que es calcular primeramente el punto medio. Entonces vamos a utilizar la respectiva fórmula de punto medio. ¿Alguien se acuerda de cuál es la fórmula de punto medio? Y yo, 30. Dime 30. En este caso, si utilizamos el AB, sería abscisa de A. No sería la de A a B, porque si te das cuenta es la mediana de A. Entonces el punto medio que tienes que calcular es de B a C. Entonces va a ser el punto medio entre el punto B y el punto C, porque debes de unir al punto A con el punto medio del otro segmento, precisamente es de B a C. Por eso se calcula el punto medio de BC. Entonces ahora sí dime, ¿cuál es la fórmula? Entonces sería abscisa de B más abscisa de C sobre 2. Y después sería ordenada de B más la ordenada de C
sobre 2 igual. Ok, sale bien. Merci beaucoup. Sobre 2. Entonces ahí, acuérdense que propiamente lo de geometría analítica es que analicen qué es lo que tengo. Por eso es importante ver que si me están diciendo que es la mediana asociada al vértice A, entonces el vértice A debe de unirse con el punto medio de BAC. Entonces había que calcular el punto medio de BC y unirlo, ¿no? Entonces, pues calculamos el punto medio de BAC. Ahí ya lo que sigue, pues simplemente es una sustitución. Y al hacer la sustitución de los respectivos valores, entonces, déjenme ver si los alcanzo a ver aquí, dejen traerlo para que, entonces, el punto medio de BC, es abscisa de B, que es 2, más abscisa de C, que es 3, divide entre 2, ordenada de B, que es menos 1, más la ordenada de C, que es 5, dividido entre 2. Entonces, nuevamente, lo que vamos a hacer aquí, déjenlo hago de este lado, para que no ocupe tanto espacio. Bueno, dejen aquí divido porque este es un ejercicio y este es el otro ejercicio. Entonces, lo que hago es una sustitución. Y si hago la sustitución, no, perdón, es jerarquía de operaciones, disculpen. Es jerarquía de operaciones. Y en esa jerarquía de operaciones, lo primero que se debe hacer son lo que está con los símbolos de agrupación, que la raya de fracciones es un símbolo de agrupación, por lo tanto se aplica con signos iguales, que eso me lleva a que esa es una ley de la suma. Y en el otro va a ser una ley de la resta, porque son signos diferentes. Y entonces el punto medio de B a C es 5 medios, el 1 menos el 5 me deja el signo positivo, 5 menos 1 me da 4, y dividido entre 2 pues me da 2. Entonces tengo ese, y acuérdense que ahora hay que calcular la distancia, o sea, vamos a calcular la mediana. Y la mediana precisamente es la distancia entre dos puntos, y es la distancia del punto A al punto medio de BC. Por lo tanto, esa distancia se va a calcular como la raíz cuadrada de la abscisa de A menos la abscisa del punto medio, para no escribir tanto, al cuadrado más la ordenada de A menos la ordenada del punto medio elevado al cuadrado. Así que vamos a hacer la respectiva sustitución. Aquí hago la sustitución. Y entonces la distancia de la mediana, ya podemos dejarle aquí de la mediana, va a ser la raíz cuadrada de la abscisa de A es menos 3, menos la abscisa del punto medio, que es 5 medios, elevado al cuadrado, y le vamos a sumar la ordenada de A, que es menos 2, menos la ordenada del punto medio, donde la ordenada del punto medio es 2 elevado al cuadrado. Y entonces aquí resulta que como tengo fracciones, entonces todo lo debo de expresar en números racionales. Y si lo expreso en números racionales, pues hay que observar cuál es el que me conviene, porque obviamente depende de lo que tenga. Y si resulta que esto lo tengo en medios, entonces este 3, este 2 y este 2 hay que expresarlo en medios. Y si lo expreso en medios, alguien dígame, en lugar del 3, del 2 y el 2, ¿qué escribo? ¿Qué escribo en lugar del 3? ¿Qué escribo? ¿Se podría hacer medios? ¿Qué número de lista eres?
35. Ok, aquí 6 medios, 35. Y en lugar del 2 que tenía aquí, ¿cuántos 4 tengo? medios. Ok, aquí van 4 medios. Y aquí también van 4 medios. Sale bien. Entonces, acuérdense que eso de expresar en números racionales básicamente es para que las operaciones sean más sencillas y me esté ahorrando lo que es el uso de la calculadora. Entonces nos vamos con jerarquía de operaciones. Aquí como los dos son negativos, entonces necesito aplicar la ley de la suma. Y como está elevado al cuadrado, de una vez aplico la definición de potencia. Y lo mismo ocurre aquí porque los dos son negativos. Entonces me va a quedar que la distancia de la mediana va a ser, aquí dijimos que es 6, aquí es 5, me da 11 menos 11 al cuadrado. Aquí tengo 121 dividido entre este es denominador común, que es al cuadrado, también me queda un 4. Y le voy a sumar, aquí es 4 y aquí es 4, por lo tanto tengo un 8. Y el 8 al cuadrado me va a quedar un 64 dividido entre 4. De aquí le aplicamos la raíz cuadrada. Y entonces, por la respectiva jerarquía de operaciones, la primera operación que debo de hacer es la que obedece a la ley de la suma, porque los dos son positivos. Entonces aquí es la ley de la suma. Y hago la suma de 121 con 64 y me va a quedar 185 dividido entre 4. Y de aquí puedo aplicar algo que a lo mejor eso no se los mencioné en clase, que es la segunda propiedad de los exponentes. Y la segunda propiedad de los exponentes, si no se los mencioné en clase, no es necesario ese concepto, ¿eh? Y si llegaron hasta acá, con eso es suficiente. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 185 entre la raíz cuadrada de 4, porque se aplica la raíz cuadrada en ambos, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces la distancia de la mediana, haciendo la jerarquía de operaciones, sabemos que esta raíz de 4 me queda 2, por lo tanto la distancia de la mediana va a ser un medio, porque el 4 está en el denominador, la raíz de 4 es 2. Y vamos a ver si el 185 se puede racionalizar. Este tiene quinta, aquí me toca de a 3, 35 me toca de a 7, ya habíamos dicho que no porque este es primo. Entonces va a quedar un medio de la raíz de 185. Y esa sería la longitud de la mediana. Y ya con eso pues ya tengo mis otros dos puntos. Y entonces este es un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos. Y vendría quedando aquí que cada paso es punto 25. Y con eso ya tendrían sus 8 puntos. Recuerden que el examen era a 12 puntos. Este primer reactivo valía 8 puntos, que eran 4 ejercicios, por decirlo así. Y aparte eran otros 2 ejercicios. Me está diciendo calcula las coordenadas del punto que dista 4 veces más del punto A que del punto B. Entonces forzosamente aquí tenemos que hacer mi gráfica. La voy a hacer por acá para tener más espacio del otro lado. Y aquí es el eje de las abscisas, aquí el eje de las ordenadas. Este es menos 1, menos 2, menos 3. Por aquí está el punto A. Y el punto B es 1, 2, 1, 2. 3, disculpen. Menos 1, menos 2, menos 3. Por aquí está el punto B. Entonces, lo que había que determinar es si aquí tengo el segmento y me dice que la distancia es 4 veces al punto A que la del punto B. O sea, esta distancia, la distancia del punto que quiero al punto A, debo de relacionarla con la distancia del punto que quiero al punto B. Entonces, por lo que menciona el enunciado, que ahí era lo que tenían que analizar, geometría analítica, lo que tenían que analizar es la distancia es 4 veces del punto P al punto A con respecto a la del punto P al punto B. Por lo tanto, si esta distancia es 4 veces que la otra distancia, díganme cuál debe ser más grande, la de la izquierda o la de la derecha. Derecha. Pues no, es la de la derecha. Ahí es donde viene la parte de la interpretación. Va de nuevo. La distancia
del punto P al punto A es 4 veces la distancia del punto B al punto B. Esta es 4 veces. Es como si dijera, mi edad es 4 veces la edad de ustedes. Eso era lo que quería decir. Por lo tanto, esta distancia del punto P al punto A es más grande. Y por ser más grande, resulta que esta es 4 veces la otra distancia. Entonces, si es 4 veces la otra distancia, había dos posibilidades. La posibilidad es que estuviera adentro del segmento, donde aquí es 1, 2, 3, 4 y esta es una. Esa es una posibilidad. Y la otra es que estuviera fuera del segmento. Aunque fuera del segmento como que era un poquito más complicado verla, ¿no? Porque la distancia del punto, la voy a hacer aquí abajo. Aquí está B y aquí está A. Entonces, la distancia del punto P, acuérdense que este es el punto P, este iba a ser 1, 2, 3, 4 veces y esta nada más iba a ser una vez. Esta era más complicada de verla. Era más fácil verla como el segmento que está en el interior, el segmento que está en la parte interna. Pero también había esta opción, que fuera 4 veces, vuelvo a decir 1, 2, 3, 4 y esta una vez. O adentro del segmento es 1, 2, 3, 4 y esta solamente una vez. Esta era la más fácil de contemplar, aunque pudieron haber hecho cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, debido a eso, yo ya puedo plantear la proporción. Y si planteo la proporción, acuérdense que hemos dicho que es de izquierda a derecha. Entonces, utilizando esta, va a ser la distancia del punto A al punto P con respecto de la distancia del punto A al punto B. Esa puede ser una de las tantas proporciones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la distancia del punto A al punto P es 1, 2, 3, 4. Y la distancia del punto A al punto B, pues son 1, 2, 3, 4 más esta. Por lo tanto, este iba a ser un 4/5 si utilizaron la de arriba. Si utilizaron la de abajo, pues sería diferente. Nada más voy a hacer la de arriba. Si hicieron la de abajo, pues ya lo verificaría. Pero pues la relación es aquí como es 4 veces más lejana que la que está al punto B. Por eso aquí son 4 y aquí abajo son 5. Y entonces, habíamos dicho que lo que tenemos que hacer aquí son dos opciones. Y una opción era para las abscisas. Entonces vamos a tener para las abscisas. Y la otra opción era para las ordenadas. Y entonces para las abscisas, ¿alguien me puede decir cómo quedan las abscisas? Yo 42. Dime 42. Quedaría abscisa de A menos abscisa de P sobre abscisa de A menos abscisa de B. Igual a 4 sobre 5. Ok, muy bien. 4 sobre 5. ¿Y alguien me quiere decir la de las ordenadas? Yo, 38. 38. Dime 38. Ordenada de A menos ordenada de P sobre ordenada de A, sí, ordenada de A menos ordenada de B igual a 4/5. Ok, sale bien. Gracias. Entonces de ahí pues ya lo único que sigue es la respectiva sustitución para ambas. La respectiva sustitución. Sustitución. Y con esa sustitución, pues la abscisa de A, ya la tengo ahí que es menos 3, menos la abscisa de P que no la conozco, entre la abscisa de A que es menos 3, menos la abscisa de B que es 2, esto es 4/5, y en la otra, la ordenada de A que es menos 1, menos la ordenada de P que no la conozco y simplemente la ordenada, entre la ordenada de A que es menos 1, menos la ordenada de B que es menos 3, y esto es 4/5. Y entonces, de ahí viene la respectiva jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones.
Y por jerarquía de operaciones también necesitamos verificar que sean o que no sean términos semejantes, precisamente para saber si se pueden hacer las operaciones. Me doy cuenta que en el numerador de ambas no puedo hacer las operaciones. Sin embargo, en el denominador sí. Aquí hay una ley de la suma, aquí hay una ley de los signos y la respectiva ley de la resta. Entonces, los conceptos a utilizar es la ley de la suma, la ley de los signos y la ley de la resta. Y entonces aquí me queda un menos 5 y aquí me queda un más 2. Así que de una vez vamos a realizar la operación inversa en el otro miembro. Realizar la operación inversa en el otro miembro. Y eso me lleva a una propiedad distributiva. Así que este 5 va a multiplicar a los dos elementos en el numerador. Por lo tanto, me va a quedar un menos 15 menos 5x. Y aquí tengo un menos 5 por ley de la suma, que multiplica al 4 en el otro miembro, quedándome un menos 20. Y aquí lo mismo, este 5 multiplica estos dos elementos en el numerador, que es un menos 5 menos 5y. Y aquí tengo una ley de los signos que me da positiva. Como uno es positivo y el otro es negativo, es la ley de la resta. Se deja el signo del mayor, que es positivo. Por lo tanto, aquí me queda un 2. Y este 2 por este 4, pues ya tengo un 8. Y entonces, para poder llegar al resultado, sabemos que lo que hay que hacer es la operación inversa en el otro miembro. Y eso va a implicar que necesito ver los respectivos términos semejantes para saber con cuáles voy a realizar la operación. Entonces me doy cuenta que este menos 15 y este menos 20 son términos semejantes. Por lo tanto, hago la operación inversa en el otro miembro, lo cual me lleva a que si este es negativo, la operación inversa es una suma. Esa suma me lleva a que son signos diferentes. Y al ser signos diferentes, vamos a utilizar la ley de la resta. Y ahí se va a dejar el signo del mayor. Por lo tanto, el número mayor es el 20. Este tiene signo negativo. Con la operación inversa este es positivo. Me deja el signo negativo. Hago la resta de los dos números y aquí me queda un 5. Y luego observo que este menos 5 está multiplicando. Por lo tanto, la operación inversa es que divida. Así que va a dividir a lo que está en el miembro derecho y de ella tengo el valor de la abscisa. De la misma manera la ordenada, comenzamos con que realizamos la operación inversa en el otro miembro, tomando en cuenta que estos son términos semejantes. Como este es negativo, la operación inversa es positivo, los dos quedan positivos, entonces ya no es ley de la resta, sino ahora estamos hablando de una ley de la suma. Y de ahí entonces sumo los dos números, quedándome un 13. Ocurre lo mismo con el menos 5, que este menos 5 está multiplicando. La operación inversa en el otro miembro es que divida. Por lo tanto, aquí divide el menos 5 y me queda el valor de la ordenada. Y con eso yo ya puedo decir que el punto P que andaba buscando, este punto P que andaba buscando, tiene coordenadas 1, porque si se dan cuenta, menos 5 entre menos 5 me da la unidad. Y en este caso me va a quedar negativo y va a ser un menos 13 quintos. Que si ustedes se dan cuenta, este punto pues sí parece estar en estas coordenadas. Por lo tanto, ese es el punto que estoy buscando. Y considerando que este vale 2 puntos, entonces lo primero sería la gráfica, un paso. El planteamiento de la proporción son 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Entonces también estaríamos hablando que por 6 pasos, pues aquí en este caso estaríamos hablando de punto 3, más o menos cada paso, porque punto 3 por 6 me da 1.8, entonces lo podemos dejar en punto 3 para de ahí sacar la respectiva proporción. Vuelvo a repetir, lo estoy haciendo con el más fácil, que es pensándolo adentro, aunque también lo pudieron haber pensado afuera. Eso ya depende de lo que hayan hecho en el examen y obviamente pues eso lo verificaré.
Bueno, y por último, el último ejercicio es calcular la abscisa del punto de ordenada -2, que forma un ángulo de 300 grados. Por lo tanto, primero platíquenme, ese ángulo de 300 grados, ¿en qué cuadrante está? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? En el cuarto. En el Ok, ¿quién dijo en el cuarto? El 42. Ok, entonces está en el cuarto cuadrante. Y si está en el cuarto cuadrante, entonces resulta que un triángulo en el cuarto cuadrante es hacia la derecha, hacia abajo y de regreso. O sea, este es el ángulo que mide 300 grados. Pero si mide 300 grados, lo que me hace falta quiere decir que este es de 60. Y si este es de 60, habíamos dicho que este es de 90 y este es de 30. Por lo tanto, se debían de acordar de un triángulo donde ese triángulo habíamos mencionado que este se llama de 60, este de 90 y este de 30. ¿Alguien se acuerda cuál es la longitud de los tres lados de ese triángulo? La rapidez de esto, para no tardarlos tanto, este mide 2, este mide 1 y este mide raíz de 3. Por lo tanto, de acuerdo a cómo está el triángulo, resulta que el que está enfrente de 60 es raíz de 3, así que este es raíz de 3, pero como está hacia abajo, este lado es negativo y el lado que está enfrente de 30 es el que mide 1, por lo tanto este mide 1 y por último esta mide 2. Entonces, lo que ahí teníamos que decir es que la tangente de ese ángulo va a ser cateto opuesto, que es menos raíz de 3, que este es menos raíz de 3, y el cateto adyacente, que es más 1, porque precisamente está a la derecha. Entonces este es más 1. Y de ahí ya podemos decir entonces que tenemos una tangente del ángulo. Entonces, resulta que, acuérdense que es calcular la abscisa del punto con ordenada -2, que forma un ángulo de 300 grados con el punto que está aquí. Entonces vamos a graficarlo para que sea un poquito más visible. Y si lo grafico, entonces tengo el punto que es -1, -2, 1, 2, 3, que por aquí es el punto E, por aquí es el punto E, y para que forme un ángulo de 300 grados, quiere decir que el ángulo va hacia abajo, este ángulo va hacia abajo, así que el otro punto que tiene abscisa -2, no, que tiene ordenada -2, perdón, que tiene ordenada -2, debe de estar por aquí así, precisamente para que se vea esta línea. Entonces vamos a hacerlo un poquito más alejadito para que se parezca. O sea, esta línea tiene que parecerse a esta línea. Estoy haciendo referencia con inclinación. Lo que yo ya sé es que este tiene este punto P tiene una abscisa que es X, que no la conozco, y tiene una ordenada que es -2. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan, yo les había dicho que había dos ángulos. Un ángulo que se formaba entre el eje de las abscisas, que precisamente ese es el que estoy buscando, y otro que se forma entre los dos segmentos. Entonces, ahora estoy hablando del ángulo que se forma entre el eje de las abscisas. Por lo tanto, la fórmula que iba a utilizar es que la tangente de alfa es precisamente la pendiente. O sea, lo que necesitaba que utilizaran en este caso era lo voy a escribir aquí, era la fórmula de la pendiente del punto E al punto P. Por lo tanto, ¿alguien me puede decir cuál es la pendiente del segmento EP? ¿Cómo se calcula? Ordenada de menos Ordenada de E, ¿qué más? ordenada de P Ajá, sobre abscisa de E menos abscisa de P. ok, ¿qué número de lista tienes? 42. Ok, sale bien. Entonces, ya que tengo la pendiente,
Entonces aquí lo importante era eso, ¿no? Que debido a que no les estoy diciendo de entre dos segmentos, tenemos que utilizar la fórmula de la pendiente, porque hay dos tipos de ángulos. Entonces de aquí ya lo único que hace falta es sustituir. Y si yo sustituía, pues sabemos que esta pendiente es la tangente. Y como la pendiente es la tangente y la tangente la acabo de determinar arriba, entonces al hacer la sustitución me va a quedar que esto es menos raíz de 3. ¿Y que va a ser la ordenada de E? Donde la ordenada de E es 3, menos la ordenada de P, que ya la conozco, que es menos 2, entre la abscisa de E, donde la abscisa de E es menos 2, menos la abscisa de P, que esa abscisa es la que no conozco, menos la abscisa. Y entonces después de eso, lo que había que hacer es nuevamente la respectiva jerarquía de operaciones, considerando a los términos semejantes. Como estos no son términos semejantes, no puedo hacer la operación. Entonces lo que hago es la operación inversa en el otro miembro. Y si hago la operación inversa en el otro miembro, este está dividiendo, debe de multiplicar al otro. Por lo tanto me va a quedar un menos raíz de 3 que multiplica al menos 2 menos x. Y esto va a ser igual, aquí tengo ley de los signos. Entonces aplicamos la respectiva ley de los signos. Ley de los signos. Y debido a que me quedan los dos positivos, pues vamos a aplicar la ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, aquí me va a quedar un 5. Aquí me queda un 5. Y entonces acuérdense que yo necesito calcular el valor de la abscisa. Como necesito calcular el valor de la abscisa, pues vamos a realizar operaciones inversas en el otro miembro. Eso quiere decir que este está multiplicando. Como está multiplicando, la operación inversa en el otro miembro es que va a dividir. Por lo tanto me queda un 5 entre menos raíz de 3. Pero resulta que no puedo tener raíces en el denominador. Como no puedo tener raíces en el denominador, lo que vamos a hacer es racionalizar el denominador. Racionalizar el denominador. Y eso implica que voy a multiplicar por una raíz de 3 entre una raíz de 3. Entre una raíz de 3. Y luego me doy cuenta que este menos 2 está restando. La operación inversa en el otro miembro es más 2. Y entonces me va a quedar que esto es un menos x. Vamos a hacerlo por las piedritas, un menos x. Y entonces, si ustedes observan, no me conviene que la x quede en el miembro izquierdo, porque es negativa. Entonces lo que hacemos es realizar la operación inversa en el otro miembro. Y si hago la realización inversa en el otro miembro, aquí está restando. La operación inversa es que sume. Y como todos, este está restando y este está sumando, pues hacemos lo propio. Por lo tanto, me va a quedar que la x en el miembro derecho es, este está sumando, la operación inversa es que va a restar. Entonces es un menos 2. Y aquí raíz de 3 por raíz de 3 me da un 3. Por lo tanto tengo un menos 5 tercios por raíz de 3. Y ya lo único que aplico es la propiedad reflexiva. Y si aplico la propiedad reflexiva, esta x que está en el miembro derecho, la puedo escribir en el miembro izquierdo. Y ya me queda que la abscisa que estoy buscando es menos 2 por menos 5 por raíz de 3. Y pues con eso se concluye. Y nuevamente, aquí tenían que hacer un paso que era determinar los cuadrantes, 2 pasos que era ver dónde estaba el ángulo, 3 pasos era el triángulo, 4 pasos ver la tangente, quinto paso ver la pendiente, cómo se calculaba, sexto paso la gráfica, séptimo paso la sustitución, octavo, noveno y décimo paso. Por lo tanto aquí cada uno de los pasos tenía un valor de 0.2 puntos. ¿Sale bien? Bueno, dejo de